Chicos, que el Señor les bendiga. Voy a quitarme esto. Estoy súper feliz de estar acá de nuevo en casa. Tenía rato de no venir a un culto de jóvenes, pero gracias a Dios estoy acá. Y es vacilón porque ahorita que le estaba diciendo a los chiquillos que ahorita que estaba sentada era como que pase, bueno, vamos a la palabra y yo no estoy acostumbrada a ser yo la que tengo que pasar. Y entonces es vacilón, nada más para contarles. Vamos a orar para dar inicio a este tiempo, para pedirle a Dios que sea Él enseñándonos en este tiempo. Señor, te damos muchas gracias, papá. Gracias, Dios, por el privilegio que hoy tenemos de estar en este lugar. Gracias, Señor, por cada una de las vidas de los chicos que están acá. Gracias, Señor, por la vida, Dios, de sus familias, Señor. Gracias por cada hogar representado, Señor. Queremos glorificarte, Señor, y darte toda la gloria a ti, Señor, porque hoy podemos, Señor, venir aquí a aprender de tu palabra, Señor, con libertad. Gracias, Señor, porque nos das ese privilegio de aprender, de conocerte, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y que seas tú, Señor, hablando, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mí, Señor, y que seas tú enseñándonos a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si todos me conocen acá, como hay nuevos. Mi nombre es Laudi. Yo estuve aquí como 5 o 6 años, no sé cuánto tiempo, pero sí, yo soy de acá. Y bueno, vamos a iniciar. No sé si ustedes han notado que Jesús en la Biblia ha sido un modelo. El Señor ha sido un ejemplo para muchas cosas, ha sido ejemplo para cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Y hoy lo vamos a usar de nuevo para aprender de qué nos enseña Él acerca de las disciplinas espirituales, que es lo que vamos a hablar hoy, específicamente de la lectura de la Biblia y de la oración. Jesús, como sabemos, era una persona en el año de ministerio, cuando ya Él estaba en el tiempo de popularidad, para los que ya sean, Él era una persona sumamente ocupada. Pasaba de estar enseñando a una multitud, se iban para otro lugar y así era la vida de Jesús. Pero Él sabía lo vital que era que Él tomara ese tiempo para orar. En las Escrituras ahí nosotros podemos ver cómo Jesús estaba tal vez con los discípulos y en un momento él se apartaba y se iba a tener ese tiempo con el Señor. Y de hecho voy a leer algunos versículos solamente para que podamos ver el ejemplo de Jesús en lo que es la oración y lo que es en el conocimiento de la palabra. En varias ocasiones podemos leer acerca de Jesús refiriéndose al Antiguo Testamento, validando así también la palabra de Dios y dándole, como dice en el Nuevo Testamento, ya dándole un nuevo sentido, que no era para eliminar ni nada, sino que estaba dándole el sentido a. Pero entonces Jesús se refería a la palabra, se refería al Antiguo Testamento, pero también ahorita que nos vamos a enfocar acerca de Jesús en la oración, varios versículos en el Nuevo Testamento vemos que Él nos enseña, nos da el ejemplo. Y les voy a leer. Dice en Lucas 3:21. Esto fue en el inicio del ministerio. Aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Dice también en Mateo, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Esto era, para contextualizar, era cuando Jesús iba a elegir a sus discípulos. Entonces el Señor aquí nos muestra que Él también se fue a orar, pasó la noche orando para hacer la elección a los que llamó apóstoles. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y así vemos repetidas veces en versículos en los evangelios,
cómo Jesús tomaba ese tiempo para orar, para pasar en comunión con el Padre. Hay un versículo que me gusta mucho, me gusta más porque es más fácil de entender en la nueva versión internacional, que dice, se lo voy a leer primero en Reina Valera, dice así: pero yo he rogado por ti. Un poquito al contexto, en este momento lo que estaba pasando era que el Señor Jesús les estaba diciendo a los discípulos, ustedes van a dispersarse, y ahí es donde salta de una vez Pedro y dice, Señor, yo no voy a negarte, no voy a alejarme de ti, y el Señor ahí le dice a él que él iba a negarlo, y ahí, bueno, es más o menos el contexto, y el Señor le dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En la versión que me gusta leerlo, dice así, he orado por ti, y cuando vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos. Y así, también otros versículos que hablan que Jesús se apartaba y se iba al desierto y oraba. Y uno que me gusta mucho, porque aquí vemos cómo Jesús era ejemplo y también influenciaba, podríamos decirlo a los corazones de los discípulos, es en Mateo 11:1, que dice, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Los discípulos estaban ahí, porque ahí dice en el versículo, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo. Los discípulos estaban viendo lo que él hacía, y así el Señor enseñaba a sus discípulos. Él enseñaba con su ejemplo, y luego también se los decía directamente. Por ejemplo, no sé si recuerdan, cuando Jesús tocó, por ejemplo, al leproso, que él no necesitaba tocarlo para que él fuera sano. Más bien lo que quería enseñar en este momento, era dar su ejemplo, y era una población, o socialmente eran completamente excluidos. O también, por ejemplo, cuando el Señor llamó a Mateo, que era socialmente también en ese momento era una persona que no la querían, porque él había traicionado, digamos, a su propio pueblo. Y llamar también a otra persona que era, bajo el contexto, era contraria a, en este caso, Mateo, que era Simón el cananista, que en ese momento, él pertenecía a un grupo que buscaban como la revolución por estar oprimidos bajo el Imperio Romano. Entonces, el Señor, para el tiempo, y de hecho los fariseos lo muestran, para el tiempo hacía cosas que nada que ver, podría decir uno. ¿Cómo va a llamar a personas que no se quieren? ¿Cómo va a tocar a alguien que no podían tocar? Entonces el Señor aquí nos está enseñando, nos ha enseñado a través de su testimonio. El Señor nos ha hablado. Ahora, ¿por qué el Hijo de Dios tomaba ese tiempo para orar? ¿Por qué Él, siendo Dios mismo? Aquí lo que podemos ver es que Él lo que quería, ya lo leímos, que Él oró para elegir a los discípulos. Él oraba para tomar decisiones, Él oraba para tener esa comunión con el Padre, y Él oraba para ser fortalecido también, como cuando estaba en el Getsemaní, me cuesta decir esa palabra. Él oró, y dice en Lucas que vino un ángel para fortalecerle. Entonces vemos aquí la importancia de la oración. Ahora, el Señor también conocía las Escrituras. Bajo el contexto hebreo, la cultura hebrea, ellos son unas personas que conocen demasiado de las Escrituras. De hecho, en ese tiempo de Jesús, el sacerdote, que era el padre, él era el encargado de enseñarles tanto el oficio familiar, pero también enseñarles las Escrituras. Y si lo vemos ahorita, de hecho yo estaba leyendo que ellos hasta tienen como un tipo de graduación, podría decirlo, a los 12 años,
los niños, y ellos ahí tienen que recitar las escrituras también. Entonces vemos cómo es culturalmente gente que conoce de las escrituras, y Jesús también conocía. Y vamos de nuevo a leer unos versículos que nos dicen que Jesús conocía las escrituras. Dice en Lucas 2:41. En Lucas 2:41 lo que habla es cuando Jesús, bueno, con la familia, porque aparte de ser enseñados, también conocían por las festividades judías. Entonces en ese momento iban a celebrar la fiesta de la Pascua, y ahí se quedó Jesús cuando tenía 12 años, se quedó hablando con doctores, o sea, con maestros, con gente que conocía demasiado, y él se quedó hablando ahí con ellos. Aquí vemos una vez más que el Señor, el grado de conocimiento que él tenía. Y también en Mateo 21:42 dice: nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza. Y ahí comienza a hablar más, pero él dice estas palabras: nunca leíste en las escrituras. En Mateo también, cuando él estaba en el desierto y fue tentado, dice que él le responde a Satanás: escrito está. Y así repetidas veces, de nuevo vemos cómo el Señor tenía conocimiento de las escrituras. Y así le decía también a los discípulos. Dice en un versículo acá en Mateo 24 que él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y repetidas veces él decía: es que es necesario que esto acontezca, porque ya esto tiene que cumplirse, porque ya estaban las escrituras. Pero ahora, trayéndolo a nuestra vida, ¿por qué es necesario que nosotros tengamos conocimiento de la Biblia, tengamos conocimiento de lo que Él ha revelado, y por qué es necesario que nosotros también tengamos esos tiempos de oración? Primero, porque es nuestro alimento. Para nosotros crecer, para madurar en la vida cristiana, debemos ser nutridos, y la forma de ser nutridos es que nosotros vayamos a las escrituras, vayamos a estudiar, a tener realmente ese momento de calidad con el Señor, hablando con Él. También porque nos permite llegar a la estatura de Cristo, como dice en Efesios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. También nos permite tener esa madurez, que ya podamos comer ese alimento sólido, no solamente quedándonos con lo que escuchamos o leemos, porque también nos permite tener esa firmeza ante los pensamientos del mundo. Y ahora, no sé si ustedes han visto, ahora, bueno, en Instagram o así, que gente que hace envíos, a veces lo que hacen es como mezclar cosas que no son a conveniencia, porque siempre las falsas doctrinas o falsas enseñanzas siempre han surgido para nosotros estar en comodidad, porque lo que dice la Biblia no me funciona, yo no quiero vivir así, entonces siempre nace así. Y a veces, bueno, con esto uno debe tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, un día estaba escuchando sobre el amor propio y metían ahí la palabra, pero no es realmente lo que el Señor ha querido decir. Entonces, con eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Y esto no es de ahorita. De hecho, en Colosenses, que estaba hablando Pablo a la iglesia de Colosas, que es lo que hoy conocemos como Turquía, ahí estaba pasando más o menos lo mismo. Ahí estaban levantándose herejías, falsas doctrinas, gente hablando que la salvación se obtenía por un conocimiento supremo o superior y no por Jesús. Entonces Pablo les escribe también a la iglesia de Colosas, recomendándoles y dándoles sugerencias, que tuvieran conocimiento de la palabra de Dios, para que ellos pudieran estar firmes. Y así esto nos permite a nosotros también, que no seamos niños fluctuantes, dicen Efesios, llevados por cualquier viento de doctrina. Otro punto que es sumamente bonito es que nosotros hoy tenemos el privilegio de conocerle. Al Señor nadie lo ha descubierto, nadie lo toma así como, uy, es que me di cuenta de esto. No, el Señor soberano ha decidido revelarse voluntariamente.
Él en las Escrituras ha decidido darse a conocer porque es un Padre que está dispuesto a tener una relación con usted. Entonces, nosotros hoy tenemos el privilegio de ir a Él y conocer lo que Él voluntariamente ha revelado. Otro de los puntos importantes por los cuales es necesario que nosotros conozcamos es porque es más fácil reconocer quién está siendo la autoridad en mi vida, en cómo yo actúo, cómo yo trato a mi hermano. Por ejemplo, a mí me cuesta, digamos, en el núcleo familiar, si alguien me hace algo malo, yo es como, la primera intención mía no es como, ay no, voy a tratarlo así. No lo hago, pero mi primera intención no es esa. Entonces, ¿quién está siendo mi autoridad? ¿Qué me dice el Señor en la palabra? ¿Cómo debo tratar a mi hermano? ¿O estoy diciendo que lo que yo pienso, mi razonamiento, es mejor o es suficiente para yo poder vivir? También, si nosotros conocemos la palabra, nos permite ver claramente si lo que conozco de Dios va de acuerdo o concuerda con lo que yo vivo. Un día utilizaron una palabra que calza justo en esto, porque ellos decían, se está divorciando lo que yo creo de Dios con lo que yo vivo. Están tomando rumbos diferentes. Y aquí un ejemplo muy claro son los fariseos, que ellos decían y de hecho ponían más reglas y ellos mismos no las cumplían. Entonces, al nosotros conocer la palabra, el Señor nos enseña y también la palabra nos confronta. El Señor nos habla si nosotros estamos viviendo, siendo luz o estamos yendo por nuestro propio conocimiento. Otra de las cosas es que nos permite estar fuertes ante las cosas que Satanás hace en contra de nosotros, ante los dardos del enemigo, como dice en Efesios 6:10, que habla acerca de la armadura de Dios, que son partes de esa armadura que nos ha provisto Él para que nosotros podamos resistir. Entonces, a través de la palabra, nosotros podemos estar firmes también. El conocimiento también, si nosotros estudiamos detenidamente, nos permite estar centrados y nos permite tener esos límites. ¿Esto qué quiere decir? El Señor no es como que nos dice, no, esta parte de la Biblia no la puede leer, no, sino nos fija límites en el sentido que nosotros vamos a saber reconocer si esto que estoy comprendiendo es lo que el Señor realmente quiso decir o no. Si yo estoy haciendo, de hecho, a veces pasa que hay gente que saca toda una doctrina de un solo versículo. Entonces, al conocer la palabra, el Señor nos fija esos límites de por dónde debemos ir y lo que Él realmente quiso decir a esas personas en el momento y lo que nos habla a nosotros también. Y quería hacer una pregunta, no es como para que me la respondan, pero no sé si a ustedes les ha pasado y aquí les cuento un poco de mi vida cristiana. Yo de hecho nací en una familia cristiana. Desde muy pequeña sabía que era necesario leer, era necesario orar, pero a veces lo hacía como por regla, es que tengo que hacerlo y así. Y de hecho les comento que cuando estaba en el ministerio había momentos como, uy, es que ya nos toca, tengo que orar, tengo que orar para que el Señor nos use, o tengo que leer la Biblia, y solamente cuando se acercaba el día del servicio, cuando se acercaba ese momento es que yo muchas veces iba y dedicaba ese tiempo, pero el Señor no nos ha llamado a solo buscarlo cuando nos toca servir, a solo prepararnos o a tener ese tiempo con Él solo cuando lo necesitamos, sino que más bien en todo momento. El conocimiento también y el tiempo con el Señor nos protege del error. Y aquí les cuento otra cosa. Cuando yo estaba iniciando la U,
había un profesor, bueno, la clase no era como muy así, muy bonita, que digamos, pero ese profe era como muy reconocido y era que sabía mucho. Y un día dice, y es que dice la Biblia, y ya dijo lo que decía la Biblia. Y yo, en el momento es como, no, es que el profe tiene demasiado conocimiento y no, eso dice la Biblia, eso dice. Y un día hablando con mi papá, yo, papi, es que dice la Biblia, y le dije lo que dijo el profe en ese momento, y papi me corrigió, me dice, no, eso no dice la Biblia, y ya con amor, ¿verdad? Y yo en ese momento sentí demasiada vergüenza, yo, qué barbaridad, yo, que no fui a confirmar eso, no fui a verificar si eso estaba bien. Y entonces, cuando nosotros conocemos la palabra, nos libra de esos errores. A veces uno, porque tal persona lo dijo, uno tiende a, sí, esa persona lo dijo y todo bien, o solo me quedo con lo que escucho y ya. Por eso es necesario que nosotros tomemos ese tiempo, porque también es necesario para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Ahora, todo esto que he hablado hasta el momento, ya todos aquí lo sabíamos, o en su mayoría. O tal vez alguien que está iniciando en la fe no, pero lo demás sabíamos que si tenemos que orar, que si tenemos, que es necesario para nosotros leer, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? O en mi caso, ¿qué pasaba conmigo en ese momento? Y aquí quiero leer una frase que dice Donald Whitney, no sé cómo se pronuncia, dice así. El libro de él hablaba sobre disciplinas espirituales y dice, cualquier disciplina sin rumbo, desde practicar guitarra hasta memorizar la Biblia, es un trabajo pesado. Pero las disciplinas espirituales nunca son un trabajo pesado, siempre y cuando las practiquemos teniendo en mente la meta de la intimidad con Cristo y sumisión a Cristo. Y más que todo, con esto, también yo puedo verme en ese momento de que yo buscaba solamente la Biblia o orar en ciertos momentos, porque yo no tenía una meta clara. Y para nosotros, nuestra meta debe ser ese conocimiento de nuestro papá, esa relación con él. No solamente que tengo que orar, porque de hecho así se siente pesado. Así se siente como es que de ahí tengo sueño, no voy a tener ese tiempo con el Señor. O se siente como una regla, algo como un check, ya lo hice, y no. Cuando nosotros vamos al Señor, a las Escrituras, a ese tiempo, es porque queremos conocerle, o por lo menos que tengamos presente que este es nuestro objetivo, que esta es nuestra meta. Y cuando lo vemos de esa manera se hace mucho más fácil. Por ejemplo, si a alguno de nosotros le cuesta hacer ejercicio, como a mí, si yo pienso que hacer ejercicio cuando esté viejita, si Dios me lo permite, no voy a tener tantos problemas en mi cuerpo o que voy a estar bien de salud, con solo que piense eso, mi manera de ver el ejercicio o salir a caminar, lo que sea, va a ser diferente. Es como, no, es que yo quiero estar bien, pero si yo nada más lo tengo como hacer ejercicio, cuesta que salga, de hecho. Y así es que nosotros debemos tener siempre una meta en lo que hacemos, en nuestro accionar. Dice también que nosotros no tenemos que basar nuestra relación con el Señor por lo que escuchamos. Nosotros no debemos solamente decir que yo tengo una relación con el Señor por lo que escucho aquí en la iglesia, por lo que escucho tal vez en podcast, por lo que escucho en vivos en Instagram. Nuestra relación no debe basarse en esto. Nosotros, para tener una relación con alguien, es porque tenemos interacción con esa persona, porque la conocemos. No tenemos una relación con alguien porque escuchamos, es que otra persona me dice como, esta persona es así, y entonces ya voy a decir yo que la conozco, y no es así. Nosotros no debemos basar nuestra relación por lo que escuchamos, tenemos que ir a Él. Y otro punto que quería hablar es que nosotros no debemos esperar a tener ganas para leer la Biblia, porque a veces
pasa que uno no tiene ganas para leer la Biblia o para orar, pero nuestra relación de nuevo no se tiene que basar en cómo nos sentimos o que hoy sí estoy muy feliz y voy a leer la Biblia o hoy no. Lo hacemos porque tenemos necesidad del Señor, lo hacemos porque reconocemos que de verdad necesitamos su instrucción en nuestra vida, porque queremos también conocerle. Y para esto debemos ser intencionales. Debemos ser intencionales. ¿Y qué dice? Bueno, intencional significa que es idea que se persigue con cierta acción. Ser intencional es idea que se persigue con cierta acción. Entonces, yo debo accionar, debo hacer cosas. No me gusta llamarlo como tareas porque de nuevo suena como algo así que tengo que hacer, pero son ciertas acciones para yo poder alcanzar algo. Entonces, nosotros sí debemos tener una disciplina dinámica. No debemos esperar a que el Señor nos traiga el conocimiento así como, es que, no sé, fui al culto o algo así. No, debemos nosotros ponernos también a buscar, tenemos que ser activos. Y también les cuento otra cosa que a mí me ha pasado y es sobre mi tema, como se les comentaba antes, con la oración y con la escritura, bueno, con la lectura de la palabra más bien, es que me ha costado ser constante, a mí me ha costado, y de hecho yo le decía al Señor, pero yo no soy la más indicada para hablar de esto, porque para mí ha sido difícil, bueno, más que todo es porque me he ido por muchas distracciones y todo así, y el Señor también, bueno, me hablaba también sobre esto, de que yo no debo de nuevo basar mi relación con Él a cómo me siento, a que hoy sí quiero o no. Y yo le decía al Señor, yo no sé si eso lo escuché como en una película o algo así, no sé, pero yo le decía al Señor, Dios, yo no quiero vivir más desde las gradas, desde ver lo que otras personas pueden llegar a conocer del Señor. Yo no quiero vivir más de ese punto. Y ahí fue donde yo podría decir que entendí que también era mi responsabilidad de ponerme a practicar, a ejercitar más bien esa disciplina que yo necesitaba. En 2 de Pedro también nos aconseja acá que dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Colosenses, como les comentaba antes, que en ese momento están surgiendo muchas doctrinas falsas, Pablo les dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Y Colosenses también nos dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar significa mantenerse firme y constante en una manera de actuar. Y quiero que leamos, por último, 1 Juan 1, 5 al 10, si ustedes lo pueden buscar, cuando lo tengan, me dicen amén. Uy. Primera de Juan 1, del 5 al 10. ¿Lo tienen? Dice así, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí con lo que quería que habláramos es que nosotros, al final, digamos, de cuentas, cuando uno dice o pone excusas de que no tengo tiempo tal vez para tener ese momento con el Señor, es que, en resumen, es que nosotros hemos puesto a otras cosas en primer lugar que al Señor. Y con esto no es como para señalar ni nada así, sino que el Señor aquí nos dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, porque al final hemos puesto a alguien más importante que a Dios, y Él dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Chicos, hoy tenemos la posibilidad, y mucho más en nuestro país, tenemos la posibilidad de estar aquí reunidos sin ningún temor. Ahorita, de hecho, hay muchas noticias de gente pasando situaciones difíciles, gente también en cárceles, pastores están en la cárcel por enseñar a otros acerca de esa buena noticia, y nosotros hoy tenemos esa posibilidad, tenemos la posibilidad de conocerle, de tomar tiempo también para leer la palabra con toda libertad. Y hoy quería animarles a esto, que busquemos del Padre, y si estamos desanimados o alejados, que volvamos a Él, y Él está ahí para recibirnos, para perdonarnos, limpiarnos. Hoy les animo a que tengamos presente esa meta, que no lo veamos como una carga, sino como que es necesario para mí. Es necesario para mí, para mi vida espiritual, para ser dirigida, y que dediquemos también tiempo para profundizar en nuestra relación con Él, recordando que el objetivo no es solo leer, porque para eso hemos visto el ejemplo de los fariseos y demás en ese momento, que el objetivo no es leer para ser reconocido, sino que yo vea mi necesidad de Él y que yo pueda ir a Él. Y no, nada más quería que les quedara eso, que podamos ir y buscar las maneras también, porque no siempre la misma metodología nos funciona a todos. Entonces, buscar la forma en que la que usted dice, sí, puedo hacerlo de esta manera, puedo aprender más, o también puedo buscar ayuda o con algún amigo o alguien maduro en la fe, decirle, me está costando entender esto, y con otra persona estudiar la palabra. El punto está en que nosotros accionemos, en que no nos quedemos esperando más a que nos llegue así nada más el conocimiento o tener la relación nada más por venir acá, sino que nosotros podamos buscar de Él con esa intención y esa meta de conocerle, y no nada más. Listo. Quería orar también, y tomar ese tiempo para que ustedes puedan reflexionar de cómo ha sido su relación, cómo la están cultivando, su relación con el Señor, y también para que nosotros podamos tomar esto y tomarlo para que podamos llevarlo a la práctica, no solamente llenarnos de conocimiento, sino también llevarlo a la práctica. Como dice también en Colosenses, creo que era que decía, que llegando a ese conocimiento de Dios podamos dar fruto, que podamos también crecer en Él y podamos seguir la voluntad del Padre. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tu verdad, Señor, es eterna, Señor, en este mundo que cambia, que un día algo está bien y el otro algo no está bien. Señor, gracias porque hoy podemos, Señor, venir a ti y aprender
lo que has decidido dar a conocer. Gracias porque hoy tenemos la libertad, Señor. Te pedimos perdón también, Señor, porque hemos puesto otras cosas en primer lugar. Hemos puesto muchas excusas para no tener ese tiempo contigo, Señor. Y queremos, Señor, que Dios tú nos transformes, Señor, y nos renueves, Señor. Dice tu palabra, renueva a mí un corazón limpio. Dios, y que nosotros podamos vivir, Señor, siendo congruentes con lo que conocemos de ti, siguiendo tu ejemplo, Señor, teniendo una disciplina activa y no quedándonos más desde todo, viendo desde afuera lo que tú enseñas, viendo lo que tú haces, Señor, sino que nosotros podamos profundizar en el conocimiento de ti, Señor, de tu palabra, de lo que has dicho y lo que nos demandas hacer, Señor. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, gracias te doy por cada uno de los chicos, Señor. Y Dios, y que esta palabra quede en nuestro corazón, que no se vaya de nuestra mente, Señor, y que nosotros cada día tengamos esa meta de volver a ti, de ir a estar a tener ese tiempo de intimidad contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias te doy, Señor, por la oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.